En una mañana gris de octubre de 1987, una periodista del diario The Sun sostenía entre sus manos temblorosas un documento que haría temblar los cimientos de la monarquía británica. No era un testamento secreto, ni una carta de amor prohibido, ni siquiera un escándalo político. Era algo mucho más perturbador. Un certificado de defunción fechado en 1940 con el nombre de Catherine Bowes-Lyon, sobrina de la reina madre. Pero Catherine no estaba muerta. Estaba viva, recluida en el Hospital Real Earlswood de Surrey, donde había pasado los últimos 60 años de su vida siendo oficialmente una muerta viviente. La anciana de 61 años permanecía sentada en una silla de ruedas desgastada, con la mirada perdida tras una ventana mugrienta, ajena al escándalo que su propia existencia acababa de desatar. Su hermana Nerissa había fallecido un año antes, también en el mismo manicomio, también tras décadas de abandono institucional, también siendo oficialmente inexistente para su propia familia. Dos princesas enterradas en vida por un pecado imperdonable para la corona: haber nacido con síndrome de Down. Dicen que el cuerpo no miente. Y los cuerpos de Nerissa y Catherine contaban una historia que la familia real británica había intentado borrar durante casi 70 años. Sus rostros mongoloides, sus movimientos torpes, su retraso mental severo, no eran solo características médicas. Eran la prueba viviente de que la sangre azul también podía corromperse, de que la perfección dinástica era una mentira construida sobre el silencio y el abandono. Para entender cómo dos niñas nacidas en palacios terminaron muriendo en celdas de manicomio, hay que retroceder a una época en la que la discapacidad no era una condición médica, sino una vergüenza familiar que debía ocultarse a cualquier precio. Nerissa Bowes-Lyon nació el 18 de febrero de 1919 en una habitación suntuosa del castillo de Glamis, la misma residencia donde décadas después nacería la princesa Margarita. Su llegada al mundo debería haber sido celebrada con salvas de cañón y campanas de iglesia, como correspondía a la sobrina del futuro rey Jorge VI. Pero las primeras horas de vida de Nerissa estuvieron marcadas por un silencio incómodo que se extendía por los pasillos alfombrados del castillo. Los médicos de la corte tardaron semanas en pronunciar las palabras que la familia ya intuía. Mongolismo congénito, así llamaban entonces al síndrome de Down. Para Fenella Bowes-Lyon, la madre, aquellas palabras fueron como una sentencia de muerte social, no solo para la niña, sino para toda la familia. En una época en la que la eugenesia era ciencia respetable y la pureza racial una obsesión nacional, tener una hija defectuosa equivalía a confesar públicamente la degeneración del linaje. 7 años después, en 1926, llegó Catherine, otra niña con los mismos rasgos inconfundibles, los mismos ojos almendrados, la misma lengua prominente, el mismo retraso evidente. Era como si el destino se burlara de una familia que había construido su identidad sobre la superioridad genética y la perfección dinástica. Fenella Bowes-Lyon era hermana de la futura reina madre, lo que convertía a sus hijas en primas directas de la princesa Isabel, la futura reina de Inglaterra. Pero mientras Isabel crecía rodeada de tutores, bailes y ceremonias, siendo preparada para gobernar un imperio, Nerissa y Catherine crecían en habitaciones apartadas, atendidas por nodrizas silenciosas que habían firmado acuerdos de confidencialidad.
Durante los primeros años, las niñas vivieron una existencia fantasmal en las residencias familiares. No aparecían en fotografías oficiales, no tenían tutores, no asistían a eventos familiares. Eran como sombras en su propia casa, alimentadas y vestidas, pero jamás amadas ni reconocidas. Sus propios hermanos fueron instruidos para no hablar de ellas, como si fueran secretos familiares demasiado peligrosos para ser mencionados. La sociedad de los años 20 consideraba a las personas con síndrome de Down como errores de la naturaleza que debían ser apartados del mundo civilizado. Las familias aristocráticas tenían métodos refinados para deshacerse de estos inconvenientes. Internamientos discretos, cambios de identidad, emigraciones forzosas. Pero para una familia tan cercana al trono, estos métodos resultaban insuficientes. Necesitaban algo más radical, más definitivo. La solución llegó cuando Nerissa cumplió 15 años y Catherine 8. La familia había tomado una decisión que habría horrorizado incluso a los observadores más cínicos de la época. Las niñas serían declaradas oficialmente muertas y enviadas a una institución mental, donde permanecerían hasta su muerte real. El Hospital Real Earlswood de Surrey se alzaba como una fortaleza victoriana en medio de campos verdes que ocultaban el horror de su interior. Fundado en 1855 como Institución Real para Idiotas, había sido creado con la noble intención de cuidar a personas con discapacidades mentales. Pero para 1930, cuando llegaron Nerissa y Catherine, se había convertido en un depósito de desechos humanos donde las familias adineradas enviaban a sus vergüenzas para que murieran en el olvido. Las hermanas fueron registradas con nombres falsos y historiales médicos inventados. Oficialmente, Nerissa Bowes-Lyon había muerto de una enfermedad repentina en 1940. Catherine había fallecido en el mismo año, víctima de una supuesta epidemia que nunca existió. Los certificados de defunción fueron archivados en los registros familiares como prueba irrefutable de que las niñas habían desaparecido para siempre. Pero los cuerpos reales de Nerissa y Catherine permanecían vivos, encerrados en pabellones grises donde el tiempo se había detenido. Sus días transcurrían en rutinas mecánicas, desayuno en comedores comunales con otros internos, horas interminables mirando por ventanas enrejadas, siestas forzadas en camas de hierro, cenas silenciosas bajo la vigilancia de enfermeras que las trataban como muebles humanos. No recibían visitas. Nunca. Sus propios padres no volvieron a verlas después del internamiento. Sus hermanos crecieron creyendo que habían muerto en la infancia. La reina madre, su tía, continuó su vida pública sin mencionar jamás su existencia. Era como si Nerissa y Catherine hubieran sido borradas no solo de los registros oficiales, sino de la memoria familiar. El hospital mantenía un sistema de apartheid interno. Los pacientes de familias nobles eran separados del resto, no por recibir mejor trato, sino para evitar que sus identidades fueran reveladas. Nerissa y Catherine vivían en una sección especial donde también residían otros secretos de la aristocracia británica, hijos bastardos con discapacidades, herederos con enfermedades mentales, niñas aristocráticas que habían sido violadas y habían perdido la razón. Las hermanas compartían una habitación sin calefacción donde 2 camas de metal oxidado eran todo su patrimonio real. Sus únicos visitantes eran doctores que las estudiaban como especímenes científicos, anotando la progresión de su deterioro mental y físico. Para los investigadores del hospital,
Nerissa y Catherine no eran personas, sino casos clínicos perfectos para estudiar la degeneración hereditaria en las clases altas. Durante décadas, las hermanas envejecieron sin saber quiénes eran realmente. No entendían por qué estaban allí, no recordaban su vida anterior, no comprendían que tenían una familia que había elegido olvidarlas. Su retraso mental las protegía, paradójicamente, del dolor de la traición, pero las condenaba a una existencia vegetativa sin propósito ni esperanza. Mientras Nerissa y Catherine se marchitaban en sus celdas, el mundo exterior construía el mito de la familia real perfecta. La reina madre se convertía en el símbolo de la resistencia británica durante la Segunda Guerra Mundial, admirada por su elegancia y su dedicación maternal. Sus propias hijas, Isabel y Margarita, crecían como ejemplos de la educación real superior, preparándose para vidas de servicio público y perfección dinástica. Pero detrás de las sonrisas oficiales y los retratos familiares, el secreto de Nerissa y Catherine corroía como un cáncer silencioso. Cada acto público de la reina madre era también una traición renovada hacia sus sobrinas abandonadas. Cada discurso sobre valores familiares sonaba hueco cuando dos miembros de su propia familia languidecían en el olvido institucional. El sistema de encubrimiento era meticuloso y cruel. Los registros hospitalarios habían sido falsificados para eliminar cualquier rastro de su verdadera identidad. El personal médico había firmado acuerdos de confidencialidad reforzados con amenazas legales. Incluso otros pacientes del hospital fueron instruidos para no hablar de las hermanas especiales que vivían en el pabellón restringido. Durante los años 50 y 60, cuando la discapacidad mental comenzó a ser mejor comprendida y tratada con más humanidad, Nerissa y Catherine siguieron siendo tratadas como criminales. No recibieron las nuevas terapias ocupacionales que se desarrollaron para personas con síndrome de Down. No participaron en programas de integración social que podrían haber mejorado su calidad de vida. Permanecieron congeladas en el tiempo, como si fueran reliquias de una época más bárbara. La ironía era devastadora. Mientras la familia real británica se modernizaba públicamente, aceptando matrimonios con plebeyos y adaptándose a los nuevos tiempos, seguía manteniendo vivas a dos mujeres en condiciones que habrían sido consideradas tortura por los estándares de cualquier época. Nerissa y Catherine no eran solo víctimas del prejuicio de sus padres, sino del sistema monárquico entero que consideraba la imagen pública más importante que la vida humana. Su cuerpo no les pertenecía, nunca les había pertenecido. Desde el momento de su nacimiento, habían sido propiedad de una institución que valoraba la apariencia de perfección por encima de la realidad de la compasión. Eran mujeres convertidas en secretos, personas transformadas en mentiras, hijas borradas por el poder de las dinastías. En 1986, después de 67 años de encierro, Nerissa Bowes Lyon murió en el Hospital Real Earlswood. Su muerte real pasó tan desapercibida como había pasado su vida, sin flores, sin ceremonias, sin familia que la llorara. Fue enterrada en una tumba anónima en el cementerio del hospital, marcada solo con un número que correspondía a su falsa identidad hospitalaria. Pero la muerte de Nerissa desencadenó una serie de eventos que sus captores no habían previsto. Un empleado del hospital, conmovido por la soledad absoluta del funeral, comenzó a investigar la verdadera identidad de la mujer que había cuidado durante décadas. Sus pesquisas lo llevaron a archivos polvorientos, registros contradictorios y, finalmente, a la verdad que había sido enterrada durante más de medio siglo. Cuando los periodistas del The Sun comenzaron su investigación en 1987,
Se encontraron con una red de mentiras tan elaborada que parecía ficción. Los certificados de defunción de 1940 no coincidían con los registros hospitalarios. Las fechas no cuadraban. Los testigos estaban muertos o se negaban a hablar. Pero la evidencia más demoledora era Catherine Bowes Lyon, viva y en silla de ruedas, mirando por una ventana del mismo hospital donde supuestamente había muerto 47 años antes. El escándalo explotó en la prensa británica como una bomba nuclear. Las portadas mostraban fotos del hospital, comparaciones con los palacios reales, y la pregunta que nadie se atrevía a responder: ¿cómo era posible que la familia real hubiera abandonado a dos de sus miembros durante toda una vida? La respuesta de la Casa Real fue un ejercicio de cinismo institucional. Reconocieron que había habido un malentendido en los registros familiares, que las fechas de muerte habían sido mal calculadas, que el cuidado hospitalario había sido la mejor opción médica disponible en su época. Pero nunca pidieron disculpas. Nunca explicaron por qué no habían visitado a las hermanas en 70 años. Nunca reconocieron que habían cometido un acto de crueldad sistemática. Catherine, entonces de 61 años, fue trasladada a una institución más moderna, donde recibió cuidados ligeramente mejores. Pero el daño era irreversible. Su mente, formada en el abandono y la privación, no podía procesar la súbita atención mediática. Vivió sus últimos años como un símbolo viviente de la hipocresía monárquica, sin entender jamás por qué había sido apartada del mundo durante tanto tiempo. El caso de las hermanas Bowes Lyon obligó a la sociedad británica a confrontar verdades incómodas sobre el trato histórico hacia las personas con discapacidad. Reveló que incluso las familias más privilegiadas eran capaces de actos de abandono que rayaban en lo criminal. Demostró que la perfección dinástica era una construcción artificial sostenida sobre el sufrimiento de los más vulnerables. Catherine Bowes Lyon murió en 2014, a los 88 años, en la misma institución donde había pasado toda su vida adulta. Su muerte apenas fue noticia en los periódicos británicos. Una pequeña nota necrológica que mencionaba su larga enfermedad, sin explicar que esa enfermedad había sido ser inconveniente para una familia real. Para entonces, el mundo había cambiado radicalmente en su comprensión del síndrome de Down. Las personas con esta condición podían vivir vidas plenas, trabajar, amar, contribuir a la sociedad. Nerissa y Catherine habían nacido demasiado pronto, en una época que las veía como errores que debían ser corregidos mediante la invisibilidad. Pero su historia trasciende la discapacidad para convertirse en una metáfora más amplia sobre el poder y la crueldad institucional. Las hermanas Bowes Lyon no fueron víctimas solo del prejuicio hacia la discapacidad, sino del sistema monárquico que considera a las personas como activos o pasivos en la construcción de una imagen pública. Su tragedia continúa repitiéndose en formas más sutiles, pero igualmente devastadoras. Cada vez que una institución elige la reputación sobre la humanidad, cada vez que una familia abandona a un miembro vulnerable por vergüenza social, cada vez que la sociedad define el valor humano por la productividad o la normalidad, el espíritu de Nerissa y Catherine es traicionado una vez más. La monarquía británica sobrevivió al escándalo, como había sobrevivido a otros muchos. Pero la historia de las hermanas enterradas en vida dejó una mancha permanente en su narrativa de perfección dinástica. Demostró que detrás de las ceremonias doradas y los discursos sobre tradición, había familias dispuestas a sacrificar a sus propios hijos
en el altar de la imagen pública. Y aún hoy, cuando vemos fotografías oficiales de la familia real británica, es imposible no pensar en las dos sillas vacías que deberían haber ocupado Nerissa y Catherine. Sus ausencias son más elocuentes que cualquier presencia, más poderosas que cualquier corona, más duraderas que cualquier dinastía. Siglos después, en una época que se precia de ser más inclusiva y compasiva, la historia de Nerissa y Catherine Bowes-Lyon sigue siendo una herida abierta en la conciencia colectiva. Sus nombres no aparecen en genealogías oficiales. Sus retratos no cuelgan en galerías reales. Sus tumbas no reciben flores en aniversarios familiares. Pero su legado es más poderoso que cualquier corona que pudieran haber llevado. Son el recordatorio permanente de que la verdadera medida de una sociedad no está en sus palacios, sino en cómo trata a sus miembros más vulnerables. Que la nobleza auténtica no se hereda con la sangre, sino que se construye con la compasión y el reconocimiento de la dignidad universal. Esta es la historia de dos niñas que nacieron princesas y murieron como fantasmas, de dos mujeres que fueron borradas de la historia para proteger una mentira, de dos hermanas que pagaron con sus vidas enteras el pecado de haber nacido imperfectas en un mundo que adoraba la perfección. Nerissa y Catherine Bowes-Lyon no fueron las discapacitadas que la familia real quiso ocultar. Fueron los espejos en los que la monarquía británica no quiso mirarse. Y en esa negativa a mirar, en esa voluntad de borrar lo inconveniente, reveló la verdadera discapacidad, la incapacidad moral de amar sin condiciones. Así mueren las dinastías, no con guerras ni revoluciones, sino con la acumulación silenciosa de traiciones hacia los propios, sin flores, sin ceremonias, sin perdón, solo con el peso eterno de las decisiones que convierten a los palacios en cárceles y a las familias en verdugos. La historia no las recuerda como reinas, pero tampoco las olvida como víctimas, porque hay nombres que, una vez pronunciados, no pueden ser silenciados. Y hay verdades que, una vez reveladas, cambian para siempre la forma en que miramos las coronas. Si esta historia te conmueve tanto como a nosotros al contarla, compártela para que el silencio no vuelva a ser cómplice de la crueldad. Porque solo cuando se cuentan las verdades enterradas, las voces silenciadas vuelven a tener poder.